Ya. Buenos días, jóvenes, ¿cierto? Vamos a comenzar hoy día vamos a continuar con la clase de potencias, pero lo que vamos a ver hoy día son las propiedades de las potencias. Ya, el objetivo es conocer y aplicar las propiedades de las potencias. Las habilidades, ¿cierto? Que las nombramos en la clase anterior: modelar, resolver problemas, argumentar y representar. Ya, jóvenes, vamos entonces viendo lo que son las propiedades de las potencias. Veamos aquí. Un segundito. Veamos qué pasa con las propiedades de las potencias. Primera propiedad de las potencias. La primera propiedad de las potencias recibe el nombre de multiplicación de potencias de igual base. Es decir, cuando yo multiplique dos potencias de igual base, se va a conservar la base y se van a sumar los exponentes. Por lo tanto, yo conservo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? Por ejemplo, 9 elevado a 3 por 9 elevado a 2. Si se dan cuenta, es una multiplicación de potencias, pero que tienen la misma base. Por lo tanto, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. 8 elevado a 5 por 8 elevado a 7. Nuevamente, lo que tenemos acá es una multiplicación de potencias de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Jóvenes, ¿cuánto es 5 más 7? 8 elevado a 12. Ya, me quedaría 8 elevado a 12. ¿Ya? Entonces, con micrófonos, por favor. Entonces, cuando yo tenga una multiplicación de potencias de igual base, lo que yo hago es conservo la base y sumo los exponentes. Consulta. Veamos otro. Ninguna. 3 elevado a 7 por 3 elevado a 6 por 3 elevado a 5. Si se dan cuenta, es una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Entonces, se conserva la base. ¿Y qué se hace con los exponentes? Se suman. ¿Cuánto daría entonces la suma? 3 elevado a 18. Muy bien. 3 elevado a 18. Excelente. Ya. Consulten esta propiedad. No. Ok. Jóvenes. Ya. Sigamos. Dense, porfa. Segunda propiedad. La segunda propiedad es la división de potencias de igual base. Dice, para dividir potencias de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. ¿Ya? Es decir, mantengo la base y resto los exponentes, que es la propiedad que está ahí. ¿Ya? Por ejemplo, acá, 5 elevado a 4 dividido, el slash significa dividido, en 5 elevado a 2. Se conserva la base y se restan los exponentes. 4 menos 2 me da 2. Y todos sabemos que 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso es 25. Veamos este otro. 3 elevado a 8
dividido en 3 elevado a 6. ¿Cómo quedaría esto entonces? Se conserva la base 3 elevado a 2. y se restan los exponentes. ¿Y cuánto es 8 menos 6? 2. 3 elevado a 2. Muy bien. 3 elevado a 2. Después, si uno quiere, calcula la potencia. ¿Ya? Veamos. 15 elevado a 13 dividido en 15 elevado a 6. Entonces, mantengo la base y como es división, se restan los exponentes. 13 menos 6. Y eso me daría 15 elevado a 7. 15 elevado a 7. ¿Ya? Uno más. 8 elevado a 25 dividido en 8 elevado a 14. Entonces, ¿cuánto quedaría eso? 8 elevado a 11. 8 elevado a 11. 11. 11. Porque 25 menos 14 me da 11. Consulta entonces en esa propiedad. No. Excelente, joven. Muy, muy bien. Vamos con otra propiedad entonces. Potencia de una potencia. Para calcular la potencia de una potencia, se escribe la misma base y se multiplican los exponentes, ¿ya? Como se muestra ahí. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, potencia de una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Por eso queda 5 elevado a 6. Por ejemplo, 8 elevado a 3 elevado a 4. ¿Cuánto quedaría eso 12. entonces? 8 elevado 8 elevado a 12. 8 elevado a 12. Muy bien, se conserva la base, se multiplican los exponentes. Vamos con otra. 7 elevado a 3 elevado a 8. ¿Cómo quedaría eso? 7 elevado a 8 elevado a 24. 24. 7 elevado a 24. ¿Cómo quedará este otro? Ah, espérenme un poquito, me equivoqué ahí. Ah. No, no he dicho nada todavía. Todavía no termino el ejercicio. Esperen un poquito. Dos elevado a 9. 2 elevado a 9 y luego 12 elevado a 2 elevado a 18. 18. Correcto. 2 elevado a 18 porque se van a multiplicar todos los exponentes, ¿cierto? 3 por 3 por 2. Ya. Pero quiero que pongan atención en este de acá. Miren lo que voy a escribir aquí. Ya. ¿Ah? ¿Qué habla? Miren aquí. ¿Será esto que está aquí, será lo mismo que esta propiedad que acabamos de escribir? No. No. Para que porque- exista la propiedad potencia de una potencia, tienen que estar los exponentes separados por paréntesis, como se muestra en la estructura que está aquí. ¿Ya? Si aparece esto, es totalmente diferente la forma de resolver este ejercicio. ¿Ya? Primero,
habría que resolver la potencia que está arriba. O sea, 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4, y eso es 64. Entonces, es muy diferente esto a la propiedad. Entonces, para que exista y se pueda aplicar, tiene que haber esos paréntesis que hay acá, como se muestra en esta estructura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Consultas. No. ¿No? Sigamos entonces. Potencia de base 10. En las potencias con base 10, el resultado será la unidad, seguida de tantos ceros como indica la cifra del exponente. Si se dan cuenta, siempre va a ser el 1 y tantos ceros como indica el exponente. Por ejemplo, si hay 0, si está elevado a 0, no hay ningún 0. Si está elevado a 1, un 0. Si está elevado a 2, 2 0. Si está elevado a 3, 3 0. Si está elevado a 4, 4 0. Si está elevado a 5, 5 0. Si está elevado a 6, 6 0. Si está elevado a 15, ¿cuántos ceros serían? 0, 15. 15. 15 ceros, correcto. ¿Ya? Entonces, 0, 15, 15. cuando la potencia tenga base 10, va a ir un 1 y tantos ceros como cifras indica el exponente. ¿Ya? Ya. Sigamos. Potencia de un producto. Pero yo lo voy a ver al revés, como una multiplicación de potencias de igual exponente. Voy a ver la propiedad al revés. Quiero que pongan atención acá. Si se dan cuenta en lo que yo acabo de encerrar, hay una multiplicación de potencias de igual exponente y distinta base. Si tengo una multiplicación de potencias de igual exponente, pero distinta base, se multiplican las bases y se conserva el exponente. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Se multiplican las bases y se mantiene el exponente. Veamos este otro. 3 elevado a 5 por 2 elevado a 5. Es una multiplicación. Una multiplicación de potencias de igual exponente. Por lo tanto, se multiplican las bases y se conserva el exponente. ¿Ya? ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 5. Sería 6 elevado a 5. 6 6. elevado a 5. ¿Ya? Veamos la otra. Nuevamente, tenemos una multiplicación de igual exponente. Se multiplican las bases y se conserva el exponente. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. 20. Elevado a 7. Elevado a 7. Consultas. No. Uy, no manché. No. Sigamos entonces. Potencia de un cociente. O como yo lo voy a ver al revés, división de potencias de igual exponente. Fíjense muy bien. Si tengo una división de potencias que tienen el mismo exponente, se dividen las bases, se conserva el exponente. Por ejemplo, denme un segundito, vamos a borrar aquí. Un segundito. Ya. Por ejemplo, 8 elevado a 5 dividido
en 2 elevado a 5. Si se dan cuenta, es una división de potencias de igual exponente. Se dividen las bases. 8 dividido en 2. Y el exponente se mantiene, se conserva, que es 5. ¿Cuánto es 8 dividido en 2? 4. 4. 4 El elevado a 5. exponente se mantiene. 4 elevado a 5, correcto. 4 elevado a 5. ¿Ya? Por ejemplo, 40 elevado a 6 dividido en 8 elevado a 6. Nuevamente, una división de potencias de igual exponente. Se dividen las bases. ¿Ya? Se dividen las bases y se mantiene el exponente, que es 6. ¿Cuánto es 40 dividido en 8? Pues 5 elevado a 6. 5 elevado a 6, correcto. ¿Ya? Consultas. No. No. Ok, ¿se entiende bien? Vamos entonces con 2 propiedades más. Potencia de exponente 0. Toda potencia de exponente 0 y base distinta de 0 es igual a 1. En palabras simples, todo número elevado a 0 da 1, salvo el 0 elevado a 0 que no existe. ¿Ya? Entonces, todo número elevado a 0 me da 1, pero hay una excepción. El 0 elevado a 0, ese no existe. Por ejemplo, jóvenes, ¿cuánto es 15 elevado a 0? 1. 1 1. ¿Cuánto es 1000? elevado a 0. Elevado a 0. 1. 1. 1. No. ¿Cuánto es 5 menos 3 elevado a 0? 1. 1. 1. 1. Siempre va a ser 1. ¿Cuánto es 3 más 2 menos 5 elevado a 0? 1. No. 1. No. ¿Qué? 5. No existe. 0. 0. Desarrollemos abajo. ¿Cuánto queda el paréntesis? 5 menos 5 igual a 0. Queda el paréntesis al desarrollarlo. 3 más 2, 5 menos 5, 0. Y me queda 0 elevado a 0. Jóvenes, el 0 elevado a 0 no existe. Por lo tanto, no porque esté elevado a 0 va a dar 1 al tiro. Tengo que preocuparme que la base no vaya a ser 0 primero. En ese caso, 5 menos 3, 2. Y 2 elevado a 0 es 1. Ahí está correcto. Pero cuando salga así operaciones, tienen que desarrollarlas primero y después ver si la base no da 0. Si la base no da 0, da 1. Pero si fuera 0 elevado a 0, no existe. ¿Ya? Ya. Sí. Y lo otro, todo número elevado a 1 da el mismo número. Por ejemplo, 5 elevado a 1, 1. 5. El mismo número. 7 elevado a 1, 7. 7. Ya. 0 elevado a 1, 0. no. Ah, ¿Un perdón, uno? sí, 0. No, no he dicho nada, 0, 0. ¿Ya? Todo número elevado a 1 va a dar el mismo numerito. Consulten estas dos propiedades. No. 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 Ya. Déjenme borrar para pasar. Espérenme un poquito. La última propiedad. Ya, voy a borrar aquí. Y también tenemos la potencia, ¿cierto?, de exponente negativo. Si
tengo una potencia cuyo exponente es un número negativo, la base se invierte y el exponente queda positivo. Por ejemplo, si fuera 5 elevado a menos 3. Si el exponente es negativo, la base se invierte. Jóvenes, ¿qué hay debajo del 5? Un División. 1. Siempre debajo de un número entero está el 1. Por lo tanto, si la base se invierte, me quedaría un quinto. Y el exponente cambia a positivo. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, 3 medio elevado a menos 2, si el exponente es negativo, la base se tiene que invertir. Por lo tanto, se da vuelta. Quedaría 2 tercios y el exponente cambiaría a positivo. Entonces, cada vez que el exponente sea negativo, la base se invierte, que el exponente queda positivo. Ya, jóvenes. Entonces, les voy a pedir que en su cuaderno resuelvan estos ejercicios. ¿Ya? Estos ejercicios corresponden a la multiplicación de potencias de igual base, es decir, donde se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, vamos a dar unos 5 minutos para que lo hagan. En silencio, nadie opine nada hasta el momento y de ahí los vamos a revisar, ¿ya? 5 minutos para que resuelvan eso. Ya, vamos a hacer entonces la revisión. ¿Cuánto les dio el número 2? Número 2. ¿Sí? 5 elevado. 5 elevado a 10. 5 elevado a 10, correcto. Se conserva la base y se suman los exponentes. Muy bien. El 3. 2 elevado a 9. 9. A 10. ¿Al qué? ¿Y por qué? Pongan atención. Pongan atención. Cuando una potencia no tiene el exponente escrito, como en el caso 1, ¿vieron el ejemplo 1? ¿Verdad? Sí. ¿Ya? O sea, el exponente 1 no se escribe. Hay veces que uno lo coloca, pero hay veces que no. Se asume que si un número no tiene exponente es porque el exponente es 1. ¿Ya? Ya, jóvenes. El otro, el 4. 2 elevado a 9. 1 elevado. 2 elevado a 9. El 5. 4 elevado a 5. 4 Bien. Elevado a 5. El 6. 2 elevado a 9. Elevado a 9. Muy bien. ¿Hay alguien que tiene música? ¿Quién tiene música? No sé. O tele, puesta. Ahora que es música. Es música. 3. Ya, el 3 7. elevado a 11. 3 elevado a 11. Elevado Es a elevado a 11. 3 elevado a 11. Esperemos un segundito. Ok. Silénciense, por favor. Ya. El otro, 8. 10 elevado a 11. 1 elevado a... 12. 12. Ya. A ver. Antes de continuar, hay una persona que tiene mucha bulla. Por favor, silénciese. Sí, no. Me confundí. Vicente Castillo, apague el micrófono. Profesor, usted no puede silenciarlo. Sí, Sí, profesor. Siléncialo. esperen un poquito. Ya. Número 9. Número 9, ¿cuánto da? 10 elevado a 11. Da 11. 10 elevado a 11. 11. Ya.
10 elevado a 11. 3 Número elevado a 10. 10. 3 elevado a 10. 3 elevado a 10. Elevado a 10. Ya, 3 elevado a 10. El otro, 11. 4 elevado a 7. 4 elevado a 7. Uy, Muy bien. guau, guau, guau. No tan cerca de los micrófonos porque se acopla mucho y están muy cerca. El otro, el 12. 2 elevado a 13. 2 elevado a 13. A ver, sí, 13. 13. Y el último, 3 elevado a 8. Elevado a 8. consulta entonces en eso. No. Muy bien. Excelente, ¿cierto? Se conservaba la base y se sumaban los exponentes. Por lo tanto, lo hicieron muy, muy bien. Jóvenes, vamos a detener la primera parte de la clase aquí, porque ya quedan poquitos minutos, entonces, y voy a voy a parar 2 minutos y nos conectamos en 2 minutos nuevamente para continuar con la otra patita, ¿les parece? Sí, ¿Para el mismo link? Sí, mismo código, misma clave. Ya. Ya, Ok. jóvenes. Chao, chao. 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 Un rato.